Barjú Ben Hamat Zion. La palabra Zahor, recuerda, está escrita en la Torah por más de 400 veces. Hay muchos lugares en la Torah donde habla Zahor, pero justo hace ratito leímos en Parashat Azinu, Zehor Yemot Olam. Hay que recordar la historia, pero para el pueblo judío no es suficiente nada más recordar. Binu Shenot Dor Vador. No es recordar, es reflexionar. Hay que recordar la historia para aprender de la historia. Porque si nada más recordamos la historia y no reflexionamos, vamos a repetir la historia, Rabotai. Zehor Yemot Olam Binu Shenot Dor Vador. Estamos aquí reunidos y sentados por más de 1950 años, no solo recordando el Bet HaMikdash, reflexionando sobre el Bet HaMikdash. La persona tiene que pensar cómo hacer para que el Bet HaMikdash regrese. El pueblo judío no es un pueblo tonto, es un pueblo Am Navam Bejajam, Jajam Benabón, dijimos ahorita en la tarde en la Parashá de Beit Hanan. No lloramos por piedras. El pueblo judío llora por la falta de la Shekhinah. Al quien Elohai bekirbi metzaun y kol haraot haele. Todos los problemas, todos los sufrimientos, todas las tragedias. Estaba leyendo en la tarde un libro de historia. Más de 200 tragedias, pogroms, holocaustos hemos vivido en la historia del pueblo judío. Todo al quien Elohai bekirbi, dice la Parashá. Porque no tenemos la Shekhinah cerca de nosotros, porque no tenemos a Boreolam cerca. Porque si Akadosh Baruj Hu estuviera con nosotros cerca, no estuviéramos ahorita llorando en el piso. Y cada uno tiene que pensar cómo meter más a Boreolam a su vida, a su casa, a su hogar, a su trabajo, a su día a día. Pero Rabotai, como dijimos, tenemos que reflexionar por qué está pasando esto del Bet HaMikdash. ¿Cómo puede ser una tragedia tan grande para el pueblo judío? Millones de Yehudim fallecieron. Jerusalén. Leímos ahorita Ejá. Yo creo que es la parte más triste de todo el Tanaj. La Magilat Ejá. Ejá Yasheba Badat. Aitá que Almaná. ¿Cómo Boreolam se olvidó de Jerusalén? Cómo violaron mujeres, mataron niños, ancianos, Neviim, profetas, grandes Jajamim. ¿Saben qué es doloroso, Rabotai? Les voy a decir un dato que a lo mejor mucha gente no sabe. Megilat Ejá no fue escrita después de la destrucción del Bet HaMikdash. Megilat Ejá le escribió Yirmiyahu Anabí por medio de Baruch ben Neriah, que era su escribano, 17 años antes del Jorban Bet HaMikdash. Porque Yirmiyahu profetizó lo mal que estaban portándose el pueblo de Israel. Y salió a las calles a leer Ejá. Y la gente empezó a escuchar y se enteraron que Yirmiyahu Anabí en la calle empezó a hablar de las tragedias que venían al pueblo judío, de la destrucción. Vean Ejá, cómo detalladamente habla de todas las destrucciones, de todas las barbaridades que hicieron los enemigos con Klal Israel. No fue después de la destrucción, 17 años antes. Y cuando los ministros de Israel, los consejeros de Yehoyakim, rey de Israel, escucharon que Yirmiyahu y Baruch mandaron a llamar a Baruch ben Neriah, que era su escribano. Dijo, ¿qué están diciendo en la calle? Les empezó a leer la Ejá, otra vez, segunda vez, a los ministros, y empezó a leerla. Dijeron, esto lo tiene que saber Yehoyakim, el rey de Israel, Yehudí. Y lo empezaron a leerle a Yehoyakim. Y el pasuk dice claramente que era Jodesh Tebet, Jodesh que hacía frío, y tenía ahí junto de él su fogata.
Y cuando lo agarró la ley, ¿qué hizo? Yoyakim, esto no es para mí. Y lo tiró a la fogata y se olvidó de la profecía. Y después de 17 años pasó lo que pasó. La Gemara Masejet Yoma la Mete trae 40 años antes de la destrucción del Bet HaMikdash. El Ner Maraví, saben que cuando prendían la menorá, todos los días el Ner Maraví, la vela oeste, se quedaba prendida toda la noche, no se apagaba, para demostrar que la Shekhinah estaba 40 años antes del Jorban Bet HaMikdash. Ya no se apagaba todas las noches. Hay un hilito rojo que ponían en la puerta del Bet HaMikdash el día de Kippur. La Shonsel Zeurit. Y cuando el Cohen Gadol hacía la bodá y Hashem perdonaba al pueblo de Israel, se convertía en blanco. Era un nes, era una señal que Hashem había perdonado al pueblo de Israel. 40 años antes de la destrucción nunca se convirtió en blanco, se quedaba en rojo. Es doloroso cuando hay tragedias, pero es más doloroso cuando podías evitar la tragedia y no hiciste caso. Creo que es una de las reflexiones, Rabotai, que tenemos que pensar en estos días, en estas 24 horas. Hay problemas que son inevitables, pero hay problemas que se pueden evitar, hay sufrimientos que podemos evitar, y la gente es apática. Ikbetá de Meshijá, dice la Gemara. Esta última generación es la generación del talón. Dice el Gaón de Vilna, ¿por qué se llama la del talón? Mucha gente, yo pensé, y mucha gente seguro piensa así, porque es el final, el talón ya es la última, es verdad. El Gaón dice algo más. ¿Cuál es la parte más lejos del corazón? Es el tobillo, es el talón. Es la que menos siente. Es la generación más apática que ha habido en toda la historia de Klal Israel. Cuando la Gemara cuenta de Kamsa y Bar Kamsa, la Gemara no empieza con Sinat Hinam. Empieza con el pasuk Ashrei Adam Mefajed Tamid. Bienaventurada sea la persona que tiene miedo. Pregunta el Tosafot, ¿cómo bienaventurada la persona que tiene miedo? La Gemara de Masejet Berajot dice que según la Torah, el que es miedoso es un pecador. No hay que tener miedo, la persona tiene que tener bitajón. Miedo que me voy a enfermar, miedo que me van a asaltar. No, eso es pecador. El yudí no tiene que vivir con miedo. Pero el pasuk dice, Ashrei Adam Mefajed Tamid. Bienaventurado es la persona que vive con miedo todo el tiempo. ¿Saben qué contesta el Tosafot? Dice el Tosafot, Ashrei Adam Mefajed Tamid, bienaventurado la persona que tiene miedo, no que lo vayan a asaltar, no que se va a enfermar. Bienaventurado la persona que tiene miedo de la repercusión de sus actos. ¿Por qué se destruyó el Bet HaMikdash? ¿Qué país contra qué país se pelearon? ¿O qué comunidad contra qué comunidad? ¿O qué familia contra qué familia? Kamsa y Bar Kamsa, 2 personas. Vean lo que salió del pleito de 2 personas. Vea dónde llegó. Asher Adam Mefajed Tamid. Rabotai, tenemos que ser responsables de nuestros actos. No podemos ser apáticos. En 3 puntos en la vida creo que podemos aplicar este concepto. Número 1, dejemos de quejarnos. La primera vez que lloramos en Tisha B'Av no fue hace 1951 años, ni tampoco hace 2100 o 2400 cuando se destruyó el primer Bet HaMikdash, no. La primera vez que lloramos en Tisha B'Av fue cuando llegaron los Meraglim y empezaron a hablar mal de la tierra de Israel. Y dijo Akash Barhu, Atem bejitem bejiyash el hinam. Lloran a lo tonto, ahora van a llorar de verdad. Primer lección, si queremos evitar problemas y tragedias como estas, dejemos de llorar por tonterías. Dejemos de llorar por cosas que no son importantes en la vida. Estamos tan chiqueados y Borolam nos ha mandado, de verdad, estuve toda la tarde leyendo la historia, un libro de historia de Klal Israel, lo que a Israel ha pasado, las épocas. No la Shoah nada más, la Shoah,
pero es haram decirle tanta barbaridad, Shoah. ¿Cómo tanta maldad y crueldad puede caber en una palabra? Las cruzadas, los pogroms, cuántos destierros, cuántas expulsiones de Inglaterra, de Portugal, de España. ¿Cómo puede ser? Tantas tragedias y ahorita Boreolam, benevolencia, Betakneset, Ishtapach Shemolad. Deja de quejarte por tonterías. A lo mejor la tzarot que estamos teniendo últimamente es porque estamos llorando por tonterías. Ya. Queremos construir Bet HaMikdash. Primer punto, Rabotai. Piensa 20 veces antes de llorar y quejarte si de verdad vale la pena quejarte. En vez de quejarte, agradece. Nos enseñó un Rav de Lakewood, Rav Simcha Cohen. A miles de personas les ha enseñado, en vez de quejarte, todos los días párate en la mirada y aparte pedirle a Dios por tus cosas que necesitas, agradécele por 3 cosas. 3 cosas. 3. Gracias Dios que me arreglaste este problema. Gracias que vendí esto. Gracias que Baruch Hashem mi hijo estaba enfermo y se curó. Baruch Hashem. Mañana, gracias que Baruch Hashem me llegó la mercancía. 3 cosas. Te va a cambiar la vida. Se siente hermoso. Cuando tus hijos nada más se quejan y se quejan, ya no les quieres dar. Porque por más que les doy, se quejan. Mejor se lo doy a otro. Es el primer punto, Rabotai. Dejar de quejarnos. El Bet HaMikdash fue una reacción a lo que pasó 1000 o 2000 años antes. A que lloramos por tonterías. Lo mismo pasó en Hanukkah. ¿Saben por qué Hashem nos quitó el Bet HaMikdash? Porque no valorábamos el Bet HaMikdash. No lo valoran, ven, emprenden así sin ganas. Te lo quito. Nos los quitó no sé, unas semanas, unos meses. Cuando lo recuperaron, cómo prendían la menorá, cómo hacían los korbanot. Hay veces Boreolam nos quita, nos manda a la cama, no para castigarnos, para que ya dejemos de quejarnos y valores, que es tener salud. Si hay tráfico, hay tráfico últimamente, pero ¿qué creen? Vas en tu coche con aire acondicionado y tu radito o tu clasecita y tu celular, no está tan mal, no la estamos pasando tan mal. Crisis, pero todo el mundo Baruch Hashem, o Cuernavaca, o Miami, o Israel, Baruch Hashem. Tenemos una casa, tenemos un techo, tenemos para comer. Ubale Chion Goel, ¿saben cuándo va a venir el Mashiach? Ulshabe Fesha Beakov, cuando arreglemos el pecado de Jacob. ¿Cuál fue el pecado de Jacob? ¿Saben cuál fue el pecado de Jacob? Que se quejó con Paró. Cuando le dijo Paró, ¿cuántos años tiene? No, yo no soy tan viejito, pero he pasado vida muy mala. Ubale Chion Goel Ulshabe Fesha Beakov, cuando dejemos de quejarnos es cuando va a llegar el Mashiach. Punto número 2, Rabotai. Usjoret Boreja Bime Bajuroteja. Acuérdate de Boreolam en tu juventud, jóvenes. No se esperen hasta ser grandes para hacer tshuvá, para cambiar, para respetar más a los padres. Dice Shlomo Amelech, Hajajam Kol Adam, un hombre muy sabio, el más sabio de todos. Acuérdate, Boreolam, cuando eres joven. No te esperes hasta que seas anciano. Hay una estadística. El 50% de la vida de la mayoría de la gente dice, cuando sea grande voy a cambiar. Y el otro 50% de la vida, la gente ¿saben qué dice? Qué lástima que no cambié cuando era joven. Y así se va la vida. Hay una persona que viene a mis clases. Y él era una persona muy inquieta. Venía un día, se iba 2 años, luego regresaba otro día y luego otro. Y ahorita, Blainara, no falla. Le dije, ponte un shepe ya. ¿Para qué? Le dije, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Por qué ahora sí, Blainara, ya no fallas? ¿Saben qué me dijo? Te voy a decir la verdad. Yo dije, yo voy a ser como Rabbi Akiva. A los 40 voy a empezar a estudiar.
Y empecé a los 40. Y empecé a estudiar un día, dos, tres. Me quitaron a mi jabrutá, me quitaron a mi jajá. Suri, tengo 60 ya, ahora sí ya quiero estudiar. No te esperes, el tiempo vuela. Hay una frase que me encanta, es en francés, se los voy a decir en español. Si los jóvenes supieran, si los ancianos pudieran. Los jóvenes no saben. Ham Shabbat nos decía de otra manera, qué lástima que la juventud se le dio a los jóvenes. Lástima, porque no la aprovechan. Hamanillar la dice de otra manera. Hashem le dio el reloj a los jóvenes y la brújula a los ancianos. Los ancianos tienen la brújula, pero muchas veces ya no tienen el tiempo, el reloj. Los jóvenes tienen el reloj, tienen el tiempo, pero desgraciadamente no tienen la brújula. Usjoret boreja bime bajuroteja. Dijimos hace ratito, Hal narod babel sham yashamnu gam bajinu. ¿Saben dónde lloró el pueblo de Israel? Cuando Nebuchadnezzar ya se lo llevó al exilio, ya se lo llevó a Babel, ahí empezó a llorar el pueblo de Israel. Dice el Midrash que venían con Yirmiyahu llorando. Decían, Yirmiyahu, ¿qué vamos a hacer ahora en el Galut? Y empezaron a llorar. Y empezó a llorar Yirmiyahu, dijo, ¿por qué ahorita? ¿Por qué hasta ahorita están llorando? Si hubieran derramado una lágrima en Israel, no estuviéramos ahorita acá. ¿Por qué se esperan hasta el final para llorar? Había una ciudad donde habían unas personas que traficaban joyas y bebidas y de una ciudad a otra. Pero ¿cómo le hacían? En esa ciudad estaba prohibido enterrar a muertitos. Entonces tenían que sacar al muertito de la ciudad. Entonces, ¿qué hacían? Agarraban un féretro, lo llenaban de joyas y de bebidas y todo, y se lo llenaban. Y así pasaron un día, 2, 3, 4. Pero el policía no los veía así, tan tristes, así como que están llevando a un muertito, no los veían tan tristes. Pasó un día, 2, un día hasta estaban echando chistes, dijo, no, a ver, los paró. A ver, ¿qué tienen ahí? ¿Cómo? ¿Es un muertito? Abran. No, miren, no, abran. Abrió y los cachó a la cárcel. Y empezaron a llorar y a llorar. Vino el policía y les dijo eso. Dijo, si ustedes hubieran llorado antes, no estuvieran llorando ahorita. Pero como están riendo y cotorreando y vacilando, por eso me los agarré. Hay que llorar a tiempo, hay que hacer teshuvá a tiempo. Usjoret poreja bime bajuroteja. Leímos en la parashá la semana pasada, Ubne Korach lo metu. Los hijos de Korach no se murieron. Korach sí se murió. Pero el que ve la historia, los hijos de Korach iban con él. Estaban en la revuelta, estaban en la rebelión. ¿Qué pasó? Un minuto antes de todo, 1 minuto antes, hicieron teshuvá. Hashem los salvó. La Gemara dice que hasta ahorita un árabe llevó un jajam en el desierto, le dijo, ven, ¿quieres escuchar a Korach? Dijo, acércate, aquí está Korach. Dice, lleva Korach 3000 años diciendo, Moshe emet, Torato emet. 3000 años. ¿Por qué está en la tierra? ¿Por qué sigue ahí? Too late. Too late. Tus hijos lo hicieron a tiempo, tú ya te tardaste, too late. 3000 años de diferencia. Rabotai, usjoret poreja bime bajuroteja. La persona tiene que acordarse de Borolam en el momento correcto. Hashem nos ha enseñado muchas veces letreros, reducción de carril a 1 kilómetro, como en la carretera, reducción de carril a 500 metros, a 250 metros. Cuando uno va en su coche y ve ese letrero, ¿qué tiene que hacer? Si vas a 120, le bajas a 100. Y cuando ves reducción de carril a 500 metros, ¿qué tiene? Le bajas a 80. Y si estás a 250, ya no nada más le bajas, te mueves. Porque si no te mueves, te estampas. Dios a cada uno de nosotros
nos ha enseñado letreros de bájenle, bájenle, muévete. No hay que echarse en reversa, cambiar de coche, nada. Lo que Dios quiere, Dios sabe que somos humanos. Muévete un poquito. ¿Qué pasa con tefilim? ¿Qué pasa con kashrut? ¿Qué pasa con tefilá? Empieza, da un paso, aunque sea pequeñito. No te esperes hasta el final. El Meshech Chochme, el Or Sameach, falleció en 1926-28. Escribe en su libro sobre el Humash Parashat Bejukotai. Le dice a la gente que vive en Alemania, sigan valorando Berlín y despreciando a Jerusalén. Síganle así, llegará un día en el cual los mismos alemanes van a acabar contra ustedes. 14 años antes de la Shoah. Las leyes de Nuremberg, ¿qué son? Letreros de Boreolam, 1935. Los judíos no pueden ir a escuelas de los alemanes, no se pueden casar con alemanes. Rabotay, pero no, somos apáticos. Ikbetá de Meshijá. No pasa nada, bueno, es que entró, dijo, bueno, no pueden ir a cines, no pueden ir a teatros, parece que la dio el Hafetz Haim esas leyes. Hay que escuchar, Ozen Shomato, Hat Haim, dice Shlomo Amelech, la gente tiene que levantar el oído para escuchar los reproches de la vida. Nada más muévete tantito, cambia. ¿Saben que hay sidurim en el holocausto, en el Museo del Holocausto Yad Vashem? Impresos, sin la verajá de Bonei Yerushalayim, sin la verajá de Tehezena Enenu. Los reformistas lo hicieron, dijeron, ¿para qué Jerusalén? Tenemos Berlín, ¿para qué necesitamos Jerusalén? Pero Akadosh Baruj Hu nos manda señales a todos, a cada uno como pueblo, como individuo, cambia, muévete. No nos movemos. Punto número 2, Rabotay. Ya es tarde. Shidduchim. Hay muchos problemas de Shalom Bayit. Vino una persona muy capaz, muy inteligente. Un coach yehudí de reconocido mundial. Hablé con él y me dijo, Suri, México, su valor de la comunidad de México son sus familias y se están desmoronando. Tienen que cuidar las familias. Hay muchos problemas de Shalom Bayit. Y quiero decirle dos cosas a los que no están casados. Número 1, hay que saber escoger el shidduch. Eizeu hajam arrueta nolad. ¿Saben cómo se escoge un shidduch? Dijo Ramalkiel Kotler, le preguntó a una persona en Lakewood, Ham, ¿cómo escojo mi shidduch? Se volteó y le dijo, ¿qué quieres en la vida? No, Ham, no me entendió mi pregunta. Le estoy preguntando cómo escojo un shidduch. Sí te entendí, dime, ¿qué quieres en la vida? No sé. Bueno, cuando sepas, escríbale en una hoja. Ten claro qué quieres ser de aquí a 10, a 20 años. Cuando tengas claro qué quieres en la vida, escoge una compañera que te ayude a llegar a ese objetivo. Así se escoge un shidduch. No, bueno, me caso, y es reformista, pero yo me la traigo. No, así no se escoge un shidduch. Escuchen a los padres. Tu papá no tiene por qué decirte con quién te vas a casar, pero sí tiene el derecho de decirte con quién no te vas a casar. Papás, hay que orientar a nuestros hijos, no a los 23, a los 6 años. Desde los 6 años hay que explicarle a nuestros hijos qué queremos de ellos, qué esperamos de ellos. ¿Qué es el casamiento? No es la luna de miel, no es nada más la flor con las cartitas. Ya, eso es show todo. ¿Quién son los próximos constructores de la generación de la comunidad de México? Los jóvenes. Tan apáticos los jóvenes y estamos apáticos los papás. Tenemos que preocuparnos mucho más por ellos. Ese es el tercer punto que les quería decir. Mucha gente viene llorando, ¿saben cuándo? Cuando el hijo ya está perdido, cuando ya está en las drogas, cuando ya está en el alcohol. ¿Por qué? ¿Por qué?
¿Por qué esperarnos hasta el final? Es el mismo concepto que pasó en Tisha B'Av. Mucha gente es que, ¿por qué Tisha B'Av? Yo no conocía el Bet HaMikdash. A lo mejor no conociste el Bet HaMikdash, pero sí sabes los motivos por qué se destruyó el Bet HaMikdash. Porque la gente fue apática, porque la gente no le interesó que 40 años habían señales de la destrucción y se quedó. Y así está pasando, Rabotai. La gente sí que apática. Los jóvenes están aceleradísimos, pero no hay papás. Los papás estamos en el celular y los papás estamos en el trabajo y los papás estamos en Netflix y los papás tenemos que atender a nuestros hijos. Dice el Hatam Sofer, Beshinantam le maneja, enséñale a estudiar a tus hijos. ¿Cómo? ¿Cómo se le enseña, Bedibar Tabam. No nada más lo traigas al knis, siéntate, estudia, reza. Platica con él. Hay un jajam en Israel, en Bnei Brak, tiene varios hijos, mashallah, y cuando tiene un tema con su hijo, no en la casa, se lo lleva al parque, ahí lo abraza y platica con él. Dice, salió así un día así en la noche con su hijo, y se encontró con un vecino por ahí que estaba echado a perder, de Bnei Brak, de esos que desgraciadamente se van hasta el otro extremo, mal. Y lo ve, lo reconoce y empieza a llorar este muchacho. Y se acerca a Jajam y dice, ¿por qué lloras? No, Jajam, no. Dime, ¿por qué lloras? ¿Te puedo ayudar en algo? Le voy a decir la verdad, Jajam. Si mi papá alguna vez en la vida me hubiera abrazado como usted está hablando a su hijo, o alguna vez en la vida hubiera hablado como en la dulzura que le está hablando, yo no estaría donde estoy ahorita. Dice el Hatam Sofer, Beshinantam le maneja Bedibar Tabam. Platica con él. Llévatelo a caminar. Señoras, hay que estar con los hijos a la hora de acostarlos y a la hora que se van a la escuela. Tú eres la mamá, tú eres la que tú es tu responsabilidad. Hay muchas maneras de mandarlo. Hay que estar con ellos, hay que darle un beso a la hora de acostarse y a la hora que se van. Dice David Amelech. La mujer es comparada al viñedo. Dice el Gemara Masejet Baba Kamá. El viñedo, si ustedes ven sus ramas, son súper débiles. Normalmente el viñedo le ponen palos de tan débil. ¿Por qué es tan débil? Dice Rashi. ¿Por qué el viñedo es tan débil? Toda la fuerza de la rama se da a sus frutos. Esa es la mujer. Toda la fuerza de la mujer, ¿dónde tiene que irse? A sus hijos. Betamalenu elu abanim. Esa es la manera que tenemos que educar a nuestros hijos. No hay secretos. Batzlatai mimaham kare, dice la Gemara. Con la flojera se cae el techo. Cuando hay un problema de Shalom Bait y no lo arreglamos y no le damos la importancia, al principio es una tontería, pero no lo enfrentamos, es como una gotera que no tiene nada, le pongo un chicle. Después se te cae el techo. Lo mismo es con la educación de los hijos. Si detectas un problema en tu hijo, si sabes que algo no está bien, atácalo. Ve. No siempre es psicólogos, no siempre es terapias. Yo no estoy en contra, pero hay veces, antes de todo eso hay que más cariño, más amor, más cabeza. Así como para los negocios o para la Gemara somos muy buenos, pues para los hijos, para ver qué necesitan, la persona tiene que usar su cabeza. Les voy a dar un maaseh y con eso quiero acabar. De qué es jinuj positivo. De cómo la persona tiene que saber educar a sus hijos. En cada momento, en cada acto, la persona puede dar una huella muy grande en sus hijos. Rav Elhonon Wasserman era el alumno predilecto del Hafetz Haim. Murió en la Shoah, Hashem Yimkom Damo. Él en realidad estaba en Nueva York atendiéndose de los ojos cuando estalló la guerra mundial. Pero él dijo que tenía que regresar a la yeshiva. Dijo, el capitán del barco es el último que se tiene que bajar del barco. ¿Cómo yo voy a dejar mi barco si yo soy el capitán? Y se regresó y Barminan falleció muy feo ahí en la Shoah. Y Rav Elhonon Wasserman tenía una yeshiva en Barabanovich, era un lugar ahí en Rusia, en Polonia.
una vez la situación de la yeshiva estaba muy, muy mal. Ya vean, una vez al año iba con los ricos a pedirles, pero esta vez a la mitad del año dijo que tengo que volver a ir. Fue con un señor que se llama Rav Daines, una persona muy rica. Dijo, ni modo, me da vergüenza y me da pena, pero tengo que ir porque la situación estaba muy difícil en la yeshiva. Y eran tiempos de enero, donde hay nieve, hay lodo, ni modo. Llegó a la casa, Rav Eljonon con su abrigo, con sus botas, todas llenas de nieve, de lodo. Pensó, dijo, no voy a entrar por la entrada principal porque me da vergüenza. De por sí vengo sin cita. Y aparte es la segunda vez que voy a venir. Y aparte le voy a manchar todo el mármol. No. Se metió por la puerta de atrás directo a la cocina. Justo estaba abierta, entró, o tocó y le abrieron. Y era una de las hijas de Rav Daines. Y lo ven a Rav Eljonon, va a ser mal. Fueron corriendo, papi, está Rav Eljonon. No, Rav Eljonon no viene. Papi, está Rav Eljonon, aquí en la cocina. ¿Cómo está en la cocina? No está. Va la otra, papi, sí es Rav Eljonon, yo lo conozco. Rav Eljonon, qué raro está. Entra y lo ve así. Rav Eljonon, ¿qué pasó? No, es que me da rojo Rav Eljonon de pena. Me da mucha pena, pero vine. Es que la situación... No, espéreme, Rav Eljonon. No me diga para qué vino. ¿Por qué entró por acá? ¿Por qué? No, mira, es que pues, vengo de la nieve y del lodo y por eso vengo. Le dijo el Rav, Jajam, no sea malo. Deje destruir el jinuj de mis hijas. No, de por sí trabajasito. Deje destruir el jinuj de mis hijas. No, yo vine por dinero, para la yeshiva. ¿Qué pasó? ¿Usted por qué entró por acá? Dígame la verdad. Dice, no, porque la verdad no quiero entrar por la entrada principal. ¿Usted siempre entra por la entrada principal? Sí, pero el lodo, ¿sabe qué le está enseñando a mis hijas? Que es más importante el mármol que usted. Se me sale, se me mancha bien del lodo y se me entra por la entrada principal. Ese es un jinuj positivo, Rabotai. De esos actos como ese necesitamos miles de valores. No hay crisis económica. ¿Saben qué hay? Crisis de valores. La gente ya no es honesta. La gente ya no le interesa qué van a decir de él. No importa, yo hago lo que hago. Rabotai, el Bet Hamikdash se destruyó porque hizo Jajam Arrueta Nulat. No vimos las consecuencias. Si la gente haría un stop, a lo mejor el Bet Hamikdash no se hubiera destruido. Si Kamsa y Bar Kamsa habrían pensado un poquito lo que iban a hacer, seguramente no lo iban a hacer. No hubiera corrido al otro, el otro no hubiera acusado. Hay que dejar de ser más impulsivos. Esa es toda la lucha, el Yetzer Hatov y el Yetzer Hara. El Yetzer Hara, ¿saben qué es? Ahorita. Tú haz lo que se te antoja y lo que quieras. Te quieres pelear, pelea. Te quieres gritar, grita. Quieres discutir, discutir. Quieres pecar, peca. El Yetzer Hatov es un poco más inteligente. No veas el momento, ve el futuro, ve la consecuencia. Ashrei Adam Mefajed Tamid, bienaventurada la persona que sabe ver el futuro. Bezrat Hashem Yitbaraj, que Hashem nos dé la inteligencia de llamarle tzarotenu dai. Hay tzarot, hay sufrimientos que no dependen de nosotros, pero hay muchos sufrimientos y muchas tragedias y muchas cosas no buenas que podemos evitar que dependen de nosotros. Ojalá y seamos un poco más inteligentes y logremos ver el futuro y así, Bezrat Hashem, este año podamos construir el tercer Bet Hamikdash, mi bravi amén, amén, amén.